Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en una situación fascinante y compleja a la vez. Las tropas norcoreanas luchando en Ucrania. Sí, Parece sacado de una novela de historia alternativa, ¿verdad? totalmente. Pero la realidad es que se han desplegado soldados norcoreanos para reforzar las fuerzas rusas, En el conflicto en curso, específicamente en la región de Kursk. y aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes, Claro. porque estamos hablando de soldados conocidos por su estricta obediencia, Y lealtad de repente lanzados a un conflicto lejos de casa. bajo un mando extranjero, Es como un experimento social. con apuestas increíblemente altas. Exacto. Y para comprender esta situación, hemos investigado algunas fuentes bastante convincentes. ¿Cómo cuáles? Informes de análisis militar, Ajá. comunicaciones interceptadas e incluso relatos de primera mano de desertores norcoreanos. Ya. Pinta una imagen muy humana de una guerra muy complicada. De acuerdo, vamos a desempacar esto. Vale. En primer lugar, ¿de cuántas tropas norcoreanas estamos hablando? Bueno, ¿Y qué tipo de recepción recibieron de los ucranianos? el despliegue inicial en el otoño de 2024 consistió en aproximadamente 8.000 soldados norcoreanos, ¿Llegando a dónde? llegando a Kursk. Ajá. Sin embargo, según declaraciones del propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un tercio de esas tropas fueron eliminadas por las fuerzas ucranianas. Un tercio. Eso es casi 4.000 bajas. Vaya, es una cifra significativa. Sí, Pero esta historia tiene algo más que pérdidas en el campo de batalla, ¿verdad? correcto. ¿Existe todo este misterio en torno a las tropas norcoreanas que desaparecen del frente? ¿Podría ser que las estimaciones iniciales de bajas estaban muy lejos de la realidad? Lo fascinante aquí es que las desapariciones van más allá de los informes iniciales de bajas. Hay relatos y análisis que sugieren que estas tropas pueden haber huido para salvar sus propias vidas. Deserción. Exactamente. Eso tiene que ser una gran vergüenza, Por supuesto. tanto para Corea del Norte como para Rusia. Sin duda. ¿Pero qué llevaría a estos soldados a tomar medidas tan drásticas? Bueno, imagino que desertar del ejército norcoreano no es una decisión que se tome a la ligera. Hay que tener en cuenta las condiciones a las que se enfrentan. Claro. Imaginen el miedo constante a los ataques aéreos ucranianos, los ataques de drones y las lluvias de misiles. Ya. Añadan a eso una supuesta falta de suministros humanitarios en el frente. Y el supuesto maltrato e incluso los insultos de los comandantes rusos. Eso pinta un panorama bastante desolador. Sí. No es de extrañar que algunos eligieran huir, Claro. incluso con los riesgos que conlleva. Hablando de riesgos, ¿qué les ocurre a los soldados norcoreanos que desertan? Bueno, ¿Qué tipo de castigo les espera si los atrapan? el régimen de Kim Jong-un no es conocido por su clemencia. ¿Cierto? Se imponen severas penas a quienes huyen del campo de batalla. Vaya. Es una situación en la que los soldados están atrapados entre la espada y la pared, enfrentarse a una muerte casi segura en el frente o arriesgarse a un castigo brutal por deserción. ¿Y qué pasa con las familias de los que murieron en el conflicto? Bueno, ¿Qué les ocurre a ellos? ¿Reciben algún tipo de apoyo del régimen? ¿O se les deja valerse por sí mismos? hay un detalle muy conmovedor sobre las autoridades norcoreanas Ajá. que distribuyen lo que llaman certificados de guerra Certificados de guerra. a las familias de los soldados muertos en acción. Vale. Sin embargo, estas familias también están, según se informa, obligadas a mantener el secreto En secreto. sobre las circunstancias de la muerte de sus seres queridos. Así que no solo están sufriendo la pérdida de un miembro de la familia, Exacto. sino que también se ven obligados a guardar silencio al respecto. Sí, Es una situación desgarradora. totalmente. Pero cambiamos de tema y hablemos de los propios soldados norcoreanos. De acuerdo. ¿Cómo de preparados estaban para este tipo de guerra? Buena pregunta. Su entrenamiento coincide con los desafíos que enfrentan en Ucrania. Aquí es donde vemos una verdadera desconexión entre el entrenamiento y la realidad. Explíqueme eso. El entrenamiento del ejército norcoreano se centra principalmente en la guerra de montaña, ¿verdad? Sí, claro. Pero el paisaje de Ucrania es llano. Y templado. Exacto. Entonces, sus habilidades y tácticas podrían no traducirse bien al campo de batalla ucraniano. Correcto. Podría esto estar contribuyendo a sus altas tasas de bajas. Exactamente. Ya veo. Y además de eso, cualquier entrenamiento adicional que recibieran de los rusos fue probablemente apresurado y básico, dada la velocidad de su despliegue. Claro. Esta falta de preparación podría explicar por qué estas tropas pueden estar luchando para mantenerse al día con las fuerzas rusas Que posiblemente tengan más experiencia. y estén mejor equipadas para este conflicto específico. Y luego está ese impactante incidente de fuego, amigo.
que involucró un sistema de misiles norcoreano, ¿verdad? Un sistema móvil norcoreano de misiles Tiarare fue destruido por error por un dron ruso. Por un dron ruso. Increíble. Parece que los operadores de drones rusos no estaban familiarizados con el sistema norcoreano, probablemente debido al secreto que rodea la tecnología militar norcoreana. ¿Ya? Una vez más, esto apunta a los desafíos de integrar fuerzas de dos culturas militares muy diferentes. Así que tenemos tropas norcoreanas enfrentándose a condiciones difíciles, Sí. luchando con un terreno y unas tácticas desconocidas, e incluso convirtiéndose en objetivo de sus propios aliados. Es una receta para el desastre. Totalmente. ¿Mm? ¿Qué está pasando con los heridos en acción? Ah. ¿Están recibiendo atención médica adecuada dado que están luchando en un país extranjero? Las comunicaciones interceptadas sugieren que un gran número de soldados norcoreanos heridos están siendo tratados ¿En dónde? en hospitales de la región de Kursk e incluso algunos están siendo trasladados a Moscú para recibir atención. Pero con las barreras del idioma y las restricciones en la comunicación, Claro. imagino que conseguir un tratamiento adecuado debe ser una pesadilla. Por supuesto. ¿Tenemos alguna información sobre cómo están lidiando estos soldados con la barrera del idioma en un entorno médico tan extraño? Incluso hay una llamada telefónica interceptada Ah, sí. de una enfermera de un hospital de Moscú que describe las dificultades para comunicarse con los soldados norcoreanos heridos. Menciona que se le prohíbe utilizar el inglés, Increíble. lo que aísla aún más a estos soldados. Es un crudo recordatorio del coste humano de este conflicto, Por supuesto. especialmente para aquellos que están lejos de casa Sí. y luchando en una guerra que no es la suya. Mm, Y hablando de los que luchan en una guerra que no es la suya, Ajá. hablemos de esta unidad de élite, Ajá. el cuerpo de asalto norcoreano. ¿De acuerdo? ¿Qué nos puede decir de ellos? Bueno, ¿Eran realmente tan formidables como se decía o la propaganda no se ajustaba a la realidad? inicialmente las expectativas para el cuerpo de asalto eran altas. Se trata de una unidad altamente entrenada y adoctrinada, esencialmente la flor y nata del ejército norcoreano. Sin embargo, incluso ellos se han enfrentado a grandes pérdidas en Ucrania, Y es verdad. especialmente por esos devastadores ataques con drones. Así que incluso las unidades de élite están luchando por adaptarse a las realidades de esta guerra. Correcto. Realmente hace que uno se pregunte por la difícil situación del soldado norcoreano medio en esta situación. Claro, ¿Tenemos alguna idea de cómo podría ser su vida cotidiana? sí. ¿Qué tipo de condiciones están soportando estos soldados? De hecho, tenemos algunos relatos de primera mano de desertores norcoreanos que arrojan luz sobre esto. Ajá. Un desertor, Kim Seon-han, describió sus 12 años de servicio en el ejército norcoreano 12 años. como un periodo marcado por la falta de alimentos, el trato duro y las muestras agotadoras. 12 años. Eso es una gran parte de la vida de una persona. Sí. Y oír que se caracterizó por las penurias y las privaciones pone las cosas en perspectiva. ¿Cierto? Sabiendo todo esto, ¿cómo está respondiendo Ucrania a la presencia de tropas norcoreanas? Bueno. ¿Nos están tratando simplemente como otro enemigo o hay algún esfuerzo para dirigirse específicamente a estos soldados? Ucrania está empleando algunas estrategias interesantes, Ujú. particularmente en el ámbito de la guerra psicológica. Explícanos. Han lanzado un proyecto llamado Quiero Vivir, Quiero vivir. que publica vídeos en coreano animando a los soldados norcoreanos a rendirse. Esa es una táctica inteligente, apelar directamente a estos soldados y ofrecerles una salida. Sí. ¿Podría contarnos más sobre este proyecto y cómo funciona? Claro. Um, Estos vídeos muestran los campos de prisioneros de guerra ucranianos Mm. y hacen hincapié en que los soldados que se rindan serán tratados con humanidad. ya veo. De acuerdo con las convenciones internacionales, se les promete detención segura, comida y atención médica, cosas que pueden no estar recibiendo en el frente. Así que están ofreciendo un fuerte contraste con las condiciones a las que se enfrentan estos soldados actualmente. Exacto. ¿Qué otras tácticas de guerra psicológica están utilizando? ¿Hay algún otro esfuerzo para sembrar la discordia entre las filas norcoreanas? Se habla de utilizar altavoces y folletos Ajá. para enfatizar aún más la inutilidad de su misión y la falta de recompensa real del régimen de Kim por su servicio. Ya veo. Se trata de sembrar dudas y animarles a pensar en su propia autoconservación. Parece que están haciendo todo lo posible para intentar persuadir a estos soldados. Sí. Pero están funcionando estas tácticas. Es difícil decirlo con seguridad, pero hay informes que sugieren que algunos soldados norcoreanos sí han elegido rendirse. ¿En serio? El proyecto Quiero Vivir afirma haber ayudado a numerosos soldados rusos a desertar. Y creen que puede ser igualmente eficaz con las tropas norcoreanas.
Eso es un rayo de esperanza en esta situación tan terrible. Sí. Y tengo que decir que la idea de utilizar a desertores norcoreanos en los esfuerzos de guerra psicológica es particularmente inteligente. Claro. Podría esto dar a Ucrania una ventaja crucial en esta batalla por los corazones y las mentes. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién mejor para entender la mentalidad y las motivaciones de estos soldados? Que aquellos que lo han vivido en carne propia. Sus testimonios y llamamientos podrían tener mucho peso. Absolutamente, se trata de ofrecer a estos soldados una alternativa genuina, una oportunidad de elegir la esperanza sobre el miedo, Exacto. y la libertad sobre el servicio forzoso. Correcto. Es un mensaje poderoso. Sin duda. Pero, ¿qué pasa con los soldados que eligen no rendirse? Bueno, ¿Qué les depara el futuro? es una gran pregunta. Se desilusionarán cada vez más y buscarán escapar. Ya veo. Seguirán sirviendo como peones en un juego geopolítico lejos de casa. Es una pregunta importante. Es difícil decirlo con seguridad. Es una situación realmente compleja, Sí. sin respuestas fáciles. Pero antes de concluir esta parte de nuestra inmersión profunda, Vale. tomemos un momento para recapitular algunos de los puntos clave. Esto. El despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania ha estado plagado de desafíos. Por decirlo menos. Hemos visto muchas bajas informes de deserciones y una clara discrepancia entre su entrenamiento y las realidades del campo de batalla ucraniano. Exacto. Y más allá de los aspectos militares, también hemos vislumbrado el coste humano de este conflicto, el miedo, las privaciones y las difíciles decisiones que estos soldados se ven obligados a tomar, Absolutamente. y plantea algunas preguntas éticas importantes sobre envío de soldados a luchar en conflictos que no involucran directamente a su propia nación. Correcto. Pero profundizaremos en esas preguntas en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Exacto. También exploraremos las posibles ramificaciones de los esfuerzos de guerra psicológica de Ucrania Ajá. y lo que le depara el futuro a estas tropas norcoreanas atrapadas en el fuego cruzado de una guerra lejos de casa. Así que permanezcan atentos a la segunda parte de nuestra inmersión profunda en el fascinante y a menudo preocupante mundo de las tropas norcoreanas en Ucrania. Les esperamos. Retomamos nuestra inmersión profunda en la compleja situación De las tropas norcoreanas. que combaten en Ucrania. Una historia que ha sacado a la luz realidades inquietantes sobre los desafíos que enfrentan estos soldados. Y las tácticas que se emplean para intentar persuadirlos. Es un relato tan intrigante como desconcertante. Sin duda. Hemos descubierto información realmente reveladora sobre las dificultades Que enfrentan estos soldados. y las tácticas que se utilizan para tratar de influenciarlos. En este segmento creo que es crucial profundizar en las implicaciones éticas de toda esta situación. Algo. No podemos simplemente pasar por alto el hecho de que estamos hablando de seres humanos. Atrapados en medio de un conflicto que no involucra directamente a su propio país. Exactamente. Tienes toda la razón. Y esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad tanto de Corea del Norte como de Rusia en todo este asunto. ¿De qué manera? Corea del Norte por enviar a sus ciudadanos a luchar en una guerra extranjera. Y Rusia por aceptar y utilizar a estas tropas conociendo las condiciones que probablemente enfrentarán. Es como si estuvieran siendo utilizados Como peones. como peones en un juego de ajedrez geopolítico, Exactamente. sin tener en cuenta su bienestar. Y luego está la cuestión del consentimiento informado. Claro. ¿Comprenden realmente estos soldados los riesgos que están corriendo? ¿Tienen realmente lección en el asunto? Basándonos en lo que hemos aprendido sobre el régimen norcoreano. Es muy dudoso que tengan mucha lección. Exactamente. Y eso suscita preocupación por posibles violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo es eso? Estos soldados están siendo esencialmente obligados a entrar en una situación peligrosa, con un entrenamiento limitado, un apoyo inadecuado, Ya. y enfrentándose a un adversario poderoso. Es una receta para la explotación simple y llanamente. Y no se trata solo de los soldados en sí. También tenemos que considerar el impacto en sus familias en casa. ¿Qué tipo de apoyo se les ofrece a estas familias? ¿O acaso el régimen las ignora por completo? Hablamos antes de esos certificados de guerra Sí. que se entregaban a las familias de los fallecidos. Es un crudo recordatorio de los efectos colaterales de este conflicto, Sin duda. de cómo llega mucho más allá de los campos de batalla de Ucrania. Y el hecho de que estas familias sean a menudo presionadas para guardar silencio Exacto. añade otra capa de tragedia a una situación ya de por sí desgarradora. Totalmente. Es un duro recordatorio del coste humano de la guerra, Sí. del viaje que cobra a los individuos, a las familias y a sociedades enteras. Cierto. Pero volvamos a centrarnos en Ucrania.
Vaya. y en sus esfuerzos por tender la mano a estos soldados norcoreanos. ¿Qué podemos decir de la eficacia de estas tácticas, Bueno. especialmente a la luz del estricto control de información que ejerce Corea del Norte? Sus tácticas de guerra psicológica son particularmente interesantes. ¿Por qué? Están esencialmente tratando de explotar los mismos factores que hacen a estos soldados vulnerables. ¿Cuáles son esos? Su falta de elección, su potencial desilusión con el régimen Ya veo. y su deseo de una vida mejor. El proyecto Quiero Vivir Sí, parece estar a la vanguardia de este esfuerzo. exacto. ¿Podría hablarnos más sobre los componentes específicos de esta iniciativa? ¿Claro? ¿Y cómo se están difundiendo estos mensajes a las tropas norcoreanas? Es un enfoque polifacético que incluye videos, Ajá. recursos en línea, una línea telefónica directa a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Ya veo. e incluso posibles interacciones cara a cara con desertores que pueden hablar directamente de las experiencias. De quienes están considerando la rendición. Exactamente. Y el hecho de que estén utilizando materiales en idioma coreano demuestra un verdadero compromiso para llegar a este público específico. No se trata solo de propaganda. Sino de... Se trata de ofrecer una alternativa tangible, Ah. un camino hacia la seguridad Ya. y la oportunidad de empezar de nuevo. Es como si estuvieran diciendo... Entendemos tu situación y te ofrecemos una salida. Exactamente. Debe ser un mensaje poderoso para alguien que se enfrenta a una situación desesperada. Claro. Es suficiente para contrarrestar años de adoctrinamiento y la amenaza de represalias contra sus familias. Esa es la gran pregunta. Es una pregunta muy importante. Y es una táctica que podría potencialmente socavar el control del régimen de Kim sobre sus tropas. ¿De qué manera? Si los soldados norcoreanos empiezan a ver a Ucrania como una vía de escape viable, como un lugar donde pueden encontrar refugio y un nuevo comienzo. Ya. Esto podría dañar seriamente la capacidad del régimen para proyectar poder e influencia. ¿Es realista esperar que esto suceda a gran escala? Buena pregunta. No solo una posibilidad remota. Es una dinámica fascinante. Por un lado tienes a estos soldados que están siendo utilizados como activos prescindibles en un conflicto extranjero. Claro. Por otro lado tienes este esfuerzo concertado para ofrecerles un camino hacia la libertad, Ya veo. potencialmente cambiando las tornas a sus opresores. Es una historia que pone de manifiesto el poder de la elección individual, Sí. incluso en las circunstancias más nefastas. Y subraya la importancia de comprender las historias humanas detrás de los titulares. Hablando de historias humanas, Sí. tenemos que reconocer los riesgos potenciales a los que se enfrentan aquellos que eligen desertar. Por supuesto. ¿Qué tipo de desafíos enfrentan al intentar llegar a Ucrania? Bueno, ¿Y qué apoyo se les ofrece una vez que llegan? no es una decisión fácil. Claro. Están esencialmente traicionando a su país, a sus líderes, y potencialmente poniendo en riesgo a sus familias en casa. Incluso si consiguen escapar a Ucrania, Sí. no hay garantía de una transición sin problemas. Se enfrentarán a barreras lingüísticas, diferencias culturales, Ya veo. y a los desafíos de integrarse en una nueva sociedad. Y no olvidemos el coste psicológico de la guerra Por supuesto. y el trauma que puedan haber experimentado. Estos son factores que requieren una cuidadosa consideración y apoyo. Por supuesto, no se trata solo de ofrecerles una salida. Se trata de proporcionarles los recursos y la asistencia que necesitan para reconstruir sus vidas. Exactamente. ¿Qué tipo de programas y servicios están disponibles para ayudar a estos desertores a adaptarse a sus nuevas vidas? Y ahí es donde las organizaciones internacionales y los grupos humanitarios pueden desempeñar un papel vital. ¿De qué manera? Pueden proporcionar clases de idioma, formación profesional, Ya veo. asesoramiento psicológico y otros servicios esenciales para ayudar a estos desertores a adaptarse a su nuevo entorno. Se trata de reconocer su humanidad, Exacto. su resiliencia y su derecho a una vida libre del miedo y la opresión. Y se trata de enviar un mensaje al régimen de Kim de que el mundo está observando, de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras explotan a su propio pueblo. ¿Qué medidas concretas se están tomando para responsabilizar a Corea del Norte de sus acciones Es una pregunta importante. y para proteger los derechos de sus ciudadanos? Es una poderosa declaración de solidaridad Mm. y un testimonio de la esperanza perdurable de un mundo más justo y compasivo. Pero no nos adelantemos. No. Todavía tenemos mucho que desentrañar en esta compleja y cambiante situación. Cierto. ¿Verdad? En la parte final de nuestra inmersión profunda, exploraremos posibles escenarios futuros. Ajá. Analizaremos las implicaciones estratégicas de la participación de Corea del Norte en el conflicto de Ucrania. Ya veo.
y debatiremos qué puede hacer la comunidad internacional para abordar los desafíos éticos que hemos identificado. Así que acompáñenos mientras seguimos desentrañando los hilos de este intrincado tapiz, Les esperamos. explorando la intersección de la geopolítica, los derechos humanos y el poder de la elección individual. Y regresamos para la parte final de nuestra inmersión profunda La multifacética situación. de las tropas norcoreanas en Ucrania, Un viaje que nos ha llevado desde el frente hasta los pasillos de los hospitales, desde el corazón del régimen de Kim. hasta las esperanzas de quienes buscan una nueva vida. Exactamente. En esta última sección queremos mirar hacia adelante, considerar los posibles escenarios futuros que podrían desarrollarse en esta ya compleja situación. Porque hasta ahora hemos analizado el presente de esta historia. Correcto. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro? Buena pregunta. ¿Qué caminos podrían tomar los acontecimientos a partir de este punto? Una cosa es segura, el despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania ha introducido un nuevo nivel de imprevisibilidad En un conflicto. en un conflicto ya de por sí volátil, Es como añadir un comodín a una baraja de cartas ya caótica. precisamente. Y es difícil predecir exactamente cómo se desarrollarán las cosas, Claro. pero podemos explorar algunos escenarios potenciales basados en la información que hemos recopilado. Me parece una excelente idea. Empecemos por analizar qué podría suceder si la situación actual se intensifica. Vale. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Corea del Norte decide enviar aún más tropas a Ucrania? Si Kim Jong-un decide enviar aún más soldados para apoyar los esfuerzos bélicos de Putin, podría intensificar significativamente el conflicto. Ya veo. Podríamos estar hablando de un aumento en las bajas, Ajá. una mayor presión sobre los recursos y potencialmente medidas aún más desesperadas por parte de ambos bandos. Es un pensamiento aterrador, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que ya están enfrentando las tropas norcoreanas. Cierto. ¿Y qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué pasaría si los esfuerzos de guerra psicológica de Ucrania tienen un éxito rotundo? Si el proyecto Quiero Vivir y otras iniciativas conducen a deserciones masivas, podría crear un nuevo conjunto de desafíos, Tanto para... tanto para Corea del Norte como para Rusia. Ya veo. Imagínate un escenario en el que las fuerzas norcoreanas comiencen a desmoronarse desde dentro Ajá. con soldados que eligen rendirse en lugar de luchar. Eso sería un golpe tremendo para el esfuerzo bélico de Putin. Sin duda, Y podría incluso desestabilizar el régimen de Kim en Corea del Norte. es una posibilidad. Aunque claro, el régimen norcoreano tiene un largo historial de represión y control, ¿Sí? ¿podrían realmente estas deserciones a gran escala amenazar su poder? Es importante recordar que el gobierno norcoreano tiene una larga historia de reprimir la disidencia y mantener el control incluso ante la adversidad. Ya, No sería la primera vez que se enfrentan a desafíos internos claro. y logran mantenerse en el poder. Eso nos lleva a un escenario quizás más realista. ¿Qué pasa si el conflicto se prolonga sin que ninguno de los bandos obtenga una ventaja decisiva? En este escenario podríamos ver una prolongada guerra de desgaste Ya veo. con ambos bandos atrincherados Ajá, y el coste humano en continuo aumento claro. y las tropas norcoreanas atrapadas en medio probablemente soportarían una parte significativa de ese coste. Es una perspectiva sombría, pero que no podemos ignorar. Quieto. Y pone de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional encuentre formas de reducir la escalada del conflicto y trabajar por una resolución pacífica. Absolutamente. Y más allá de las implicaciones geopolíticas, también tenemos que considerar las dimensiones éticas de esta situación. El uso de tropas norcoreanas en Ucrania plantea cuestiones fundamentales sobre los derechos humanos, Por supuesto. las responsabilidades de los estados y la propia naturaleza de la guerra moderna. Es un recordatorio de que incluso en medio de las luchas de poder globales, no podemos perder de vista a los individuos cuyas vidas se ven afectadas. Correcto. Estos soldados, muchos de los cuales probablemente fueron obligados a servir, merecen nuestra atención y compasión. Su difícil situación debería servir como un llamado a la acción, para que todos nosotros trabajemos por un mundo donde tal explotación ya no se tolere. Y con esa poderosa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el complejo y a menudo inquietante mundo de las tropas norcoreanas en Ucrania. Hemos explorado las estrategias militares, los costes humanos y los dilemas éticos de esta situación. Y aunque no hay respuestas fáciles, esperamos que esta exploración haya arrojado algo de luz sobre este aspecto, a menudo pasado por alto de un conflicto global. Los invitamos a seguir indagando sobre estos temas, a aprender más sobre las experiencias de quienes se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Claro.
y a considerar el papel que todos podemos desempeñar en la defensa de un mundo más justo y pacífico. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando. Y sigan buscando la verdad donde quiera que los lleve.